¿Sí podemos o no? Bueno, dice su palabra, el Señor es bueno y para siempre es su... Ok, el Señor es bueno. ¿Cuántos pueden decir que el Señor es bueno? ¿A cuántos nos ha sustentado el Señor? ¿A cuántos la diestra poderosa del Señor nos ha sustentado? Podemos decir todos juntos, mis hermanos, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. A una sola voz podremos decirlo todos unidos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Iglesia de Jesucristo, digámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3. El Señor es bueno y para siempre es su... Aleluya, alaba al Señor, mi hermano. Bendícelo con tus palmas. Bendice al Señor, mi hermano. No te canses de alabarle. No te canses de alabarle. Ahorita vamos a ver, hermano, que uno de los propósitos de Dios al tenernos en este lugar es alabar su nombre. ¿Tú crees que haya otro propósito más importante por el cual Dios te tenga en este mundo, en esta tierra, ya no digamos en este lugar? ¿Tú crees que haya un propósito más importante para Dios que el que tú le alabes? El Señor se merece toda la honra desde el principio hasta el final. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor. Yo veía al inicio de nuestro tiempo de adoración, de nuestro tiempo de alabanza, cómo muchos estábamos quebrantados. ¿Es verdad o no, mi hermano? Quebrantados, ¿por qué? Porque todos, de alguna manera u otra, estamos pasando por aflicciones, por luchas, pruebas, enfermedades, angustia, escasez. Todos estamos pasando. Si ahorita yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes qué es lo que está pasando, yo creo que nos llevaríamos 1 hora con cada uno para que nos dijeran cuál es su situación. ¿Cierto o no es cierto? Pero diría alguien allá en el mundo que ustedes son masoquistas, que a pesar de que están pasando situaciones, luchas, pruebas tremendas, todavía pueden alabar a Dios. Esa es la diferencia que hay entre el mundo y los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, que a pesar de todo eso, nosotros sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza, en quién tenemos puesta nuestra esperanza, y sabemos que todas las cosas que nos suceden, que a todos los que aman a Dios conforme a su propósito, todas las cosas tienen un objetivo: formar a Cristo en nosotros mismos. Podemos alabarle, podemos bendecirle, porque sabemos que el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Amén. Y que está cumpliendo el propósito. Exactamente lo que te está sucediendo es lo que Dios tiene planeado para ti, mi hermano. Es eso exactamente lo que Dios tiene planeado para ti. Porque dice su palabra en Romanos que a los que predestinó, a nosotros fuimos predestinados para ser salvos. Estuvimos en la mente de Dios aún antes de que Él hubiera formado este tierra, este cielo y esta tierra. Ya estábamos en la mente del Señor. Y Romanos 8:30, mi hermano, no lo busques, te lo voy a decir, nada más ponle mucha atención a lo que te voy a decir. A los que predestinó, a ti que estuviste en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, a estos también llamó. Dios nos ha llamado. Tú no estás aquí, mi hermano, si es que vienes por primera vez, si es que es la segunda, si es que es la tercera vez. Tú no estás aquí por casualidad. Amén. En Cristo no hay casualidades, hay diosidencias. Tú estás aquí por la voluntad y el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú estás aquí por un propósito. Y Él ya te llamó, que fue el primer paso. Y a los que llamó, o sea, cada uno de los que estamos aquí, que estoy seguro que hemos recibido un llamado, a estos también nos justificó. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, el Señor te justifica. Y a los que justificó, aquí Pablo se brincó un paso, pero dice que lo santificó. Es decir, el proceso que nosotros llevamos en esta tierra, precisamente todo lo que está sucediendo, ese es el proceso el que Dios está utilizando para formar a Cristo en tu vida. ¿Y cuál es el último punto de este proceso en el cual Dios te está llevando? Glorificarte. Es decir,
que un día el Señor va a venir, te va a tomar y tu cuerpo mortal será transformado en algo inmortal. Y dice, y si tú te fijaste, todas estas palabras: predestinó, llamó, justificó, santificó, glorificó, lo dice en pasado. Porque para el Señor, el que tú estés glorificado ya es un hecho. Tú puedes dar por hecho que tu vida está en Cristo. Tú puedes dar por un hecho que todo lo que tú estás pasando tiene un objetivo, y que el objetivo final que Dios tiene, que se va a cumplir sí o sí, que no depende de nada, que no depende ni siquiera de lo que tú hagas o dejes de hacer. Ese proceso se va a cumplir en Cristo, o más bien ya se cumplió. Dios ya te está viendo glorificado, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, mi hermano. En eso podemos descansar, en eso podemos estar seguros. Esta es una palabra que te debe de alentar, mi hermano, a seguir caminando a pesar de las luchas y de las pruebas. Te debe de alentar para que tú sigas en ese camino. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni luchas, ni pruebas, angustias, tribulaciones, peligro, hambre, desnudez, ni la vida, ni la misma muerte. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo. Ese es el Dios en el que yo espero, ese es el Dios en el que yo creo, y esto es el Dios que, según la palabra nos enseña, tú debes de creer. Dale la honra y dale la gloria al Señor. Bendícele por ello. Esto es para que explotes de emoción y de alegría. Dale la gloria. Nadie tiene esta esperanza, mi hermano. Nadie ha sido llamada a esta esperanza. Tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva. Esto es para que saltemos y nos gocemos, y para que otra hora de alabanza es poco lo que nosotros podemos agradecer lo que el Señor ha hecho. Así es nuestro Señor. Él tiene un propósito, el cual se va a cumplir sí o sí, porque Él ha jurado a su pueblo. Bien, los jóvenes pueden salir a su clase, por favor. Mi hermano, acompáñame a la carta a los Romanos, por favor. Puedes ir abriendo tu escritura en la carta a los Romanos. Bien. Amén. Cristo vive. Cristo reina. Cristo reina a la diestra de nuestro Padre. Ahí está, en un lugar de gloria. Y no nada más está sentado. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesús? ¿Qué está haciendo en este lugar? Intercediendo. En este momento, Jesucristo está hablándole al Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo por su iglesia, para que nos bendiga, para que nos fortalezca, para que nos sane, para que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Nuestro Señor no está descansando, no se ha desaparecido, no se tomó vacaciones. Nuestro Señor trabaja día y noche. ¿Hasta cuándo? Hasta que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Amén. Ese es nuestro Señor, mi hermano. Ese es el Señor en quien nosotros confiamos, al cual nosotros podemos alabar, aunque estemos en luchas, en tribulaciones. Y nos da. Yo pude ver en ese momento, mi hermano, yo pude ver a muchos hermanos quebrantados, pero también pude ver la palabra de Dios que se cumple, donde dice que Él está a tu diestra y Él te está sosteniendo. Y que a todos los que el Padre le ha dado, a ninguno han perdido. Y ahí yo vi al Señor, yo lo vi en cada uno, y tú tienes que tener esa certeza de que el Señor está a tu lado, siempre, siempre está a tu lado. Bien, bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Romanos capítulo 9, la carta de Pablo a los Romanos capítulo 9. Dando continuidad a lo que estudiamos el día jueves, mis hermanos. El día jueves estuvimos revisando este capítulo
los primeros versículos del 1 al 12, del 1 al 13, los estudiamos con mayor profundidad. Los hermanos que estuvieron aquí se deberán acordar mucho de lo que estuvimos hablando, pero necesitamos retomarlo. Necesitamos retomarlo porque forma parte de lo que estudiamos en el presbiterio y a través de esto tenemos que establecer una doctrina firme que tenga un sustento para que nosotros no seamos confundidos y no perdamos el camino. Voy a tratar de hacer una pequeña recapitulación de lo que ya vimos, pero para eso enviamos un video. Los que están atentos en el grupo de la iglesia, enviamos un video con la introducción de este tema y que aún nos va a llevar muchísimo más tiempo estar estableciendo esta doctrina. Es bien importante que entendamos esto, porque esto, mis hermanos, no solamente es teología, es algo que nos va a fortalecer para estar seguros de que Dios está haciendo una obra en nuestra vida. Vimos lo siguiente, mis hermanos, en el capítulo 9 comienza con este versículo número 1 que dice: verdad les digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí vemos a un apóstol Pablo. En el capítulo anterior, en el capítulo 8, nos dio una lista de por lo menos 8 puntos en donde nos habla de todas las grandezas, todas las bendiciones, todos los regalos que nos ha dado Dios. Y de repente el apóstol Pablo en el capítulo 9 cambia su prédica después de estar gozoso por todo lo que él había dado, cambia su mensaje y dice ahí que él tiene una gran tristeza y un dolor en su corazón por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, del cual dijimos que Pablo era judío y él amaba profundamente a su pueblo. Tanto lo amaba que aún a pesar de que él andaba llevando el evangelio a los gentiles, porque él fue llamado como apóstol a los gentiles, él siempre predicaba primero en las sinagogas, siempre predicaba primero a los judíos y después a los gentiles. Nadie lo podía acusar de que había traicionado a los judíos por seguir una doctrina extraña. El mensaje de salvación primeramente fue para los judíos y él lo llevó, pero él sentía una gran pena, una gran tristeza, y él puso a Dios como testigo de que lo que él decía era cierto, y que él dijo que él desearía, que yo mismo desearía ser maldito y estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si yo mismo, si se pudiera, si sirviera de algo, yo estaría dispuesto a dar mi vida para que el pueblo judío recibiera la bendición. Pablo dispuesto a dar su vida. E hicimos una comparación también cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel se había desviado haciendo un becerro de oro y Dios estaba destruyendo, estaba haciendo una gran mortandad. Y Moisés, como figura de Cristo, intercede ante Dios y les dice que pare la mortandad. Ya habían muerto como 3,000 personas y le dice: si es necesario, Señor, borra mi nombre del libro de la vida. Si yo mismo, Señor, si mi vida te sirve de algo a causa de la desobediencia de este pueblo, tómala. Pero también vimos que desgraciadamente, el Señor ha hecho lo que le corresponde y nada de lo que nosotros hagamos es suficiente y es totalmente innecesario, porque ese sacrificio ya lo ha hecho nuestro Señor, y lo que nosotros hagamos, por más buena que sea nuestra intención, delante de Dios nada de eso sirve. El único sacrificio que el Señor ha aceptado y que ha detenido la ira de Dios es la sangre derramada de Jesús en la cruz. Pero ellos estaban dispuestos a dar su vida, y dijimos que a lo mejor muchos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas porque un familiar cercano, por mi hijo, porque mi madre, mis hermanos vivieran a Cristo, pero no es necesario. Dios tiene un plan para ellos. Entonces él estaba muy, muy preocupado y nos dijo que
Versículo 4, que ellos son israelitas, de los cuales Dios los adoptó como hijos, como primogénitos, como un pueblo especial. Cuando Dios manda a Moisés a decirle a Faraón que deje salir a su pueblo, le dice Moisés al Faraón, así dice el Señor, deja salir a mi hijo. Le dice, para Dios, el pueblo de Israel era su hijo adoptivo. Dios nos ha adoptado. La gloria, dice que el pueblo israelita tuvo muchísimos privilegios, mis hermanos. Tuvo muchísimos privilegios. Puede ver la gloria de Dios cuando se abrió el mar rojo, cuando descendió el maná del cielo. En la noche era un fuego, en el día era una nube, salió agua de la peña. Ellos pudieron ver los milagros de primera mano. Ellos eran los herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. A ellos se les dio la ley moral. Solamente a ellos. Ningún pueblo tenía una ley como la que Dios le dio, que Él mismo escribió en 2 tablas de piedra, con su dedo, escrito con su propia mano. Ningún pueblo la tenía. Las promesas que Dios le dio a Abraham, las promesas que Dios le dio a Moisés, las promesas que Dios le dio a David, donde le dijo David, yo te voy a hacer una casa a ti. David le quería construir una casa, le dijo que no iba a poder construir, le dijo, pero yo te voy a hacer una casa. Y dice, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Y por si fuera poco, los judíos eran familia en la carne, de donde vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesús, judío. Vimos en la genealogía, Mateo 1.1, Mateo 1.2, donde nos dice que Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, desde la descendencia hasta David. Ellos tuvieron todas esas promesas. Y entonces nos surge ahí la pregunta obvia que nosotros podríamos decir, bueno, entonces si los judíos tuvieron todo esto, lo más lógico es que ese hubiese sido el pueblo que Dios salvara. Si Dios los escogió, si Dios los llevó, entonces era lógico que ese pueblo se salvara. Pero ¿por qué rechazaron a Jesús? Todo el mundo se pregunta, bueno, entonces ¿qué pasó? Y versículo 6, Pablo les contesta y les dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Es decir, no que la promesa de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es no que los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y nosotros ahí pues estuvimos hablando un poquito de esto. Voy a decirlo muy rápido, lo vimos más a detalle, pero solamente lo voy a mencionar. Dice que no es, mi hermano, que la promesa de Dios haya fallado. La promesa que Dios le dio a Abraham no falla. La palabra de Dios no falla. Y aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 9, les va a demostrar en 10 textos bíblicos del Antiguo Testamento, les va a demostrar que ellos no leían bien su Antiguo Testamento, no leían bien la ley y por eso no entendían. Con la misma palabra les va a sustentar cuál era el verdadero propósito de Dios. Entonces les dice que Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, le dice, deja tu tierra y tu parentela y ven a una tierra que yo te voy a dar. Él se viene, trae a su esposa Sara. Abraham tenía 75 años, Sara 65. Dios le promete que va a tener un hijo. Dios le da la promesa de que va a tener un hijo, siendo ellos mayores y siendo Sara estéril. Abraham se adelanta a los planes de Dios y se mete con la esclava de su esposa Agar y tiene un hijo al cual le llama Ismael. Él pensó que esa era la promesa que Dios le había dado. Él no pudo esperar, no supo esperar, no entendió la promesa de Dios. Él tuvo un hijo según la carne, según su pensamiento, según sus fuerzas.
25 años después, Abraham tiene 100 años, Sara 95, y Dios le bendice con un hijo, que es el hijo de la promesa, y le llama Isaac. Entonces en ese momento ya Abraham tiene dos hijos, uno que es de la promesa, Isaac, y otro que es el hijo de la carne, Ismael. Pero le dice que en Isaac, dice ahí más adelante, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Déjenme ubicarlo. ¿Está ahí mismo? No. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa es contado como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Ahí está. Entonces Abraham ya tiene un hijo de la promesa que le llama Isaac, y después a la conclusión que nosotros llegamos ahí, mi hermano, es que a Ismael lo desechara y a Isaac le diera la promesa. A nosotros nos sonaría muy lógico que haya desechado a Ismael porque era el hijo de la carne, y que haya continuado su bendición a través de Isaac, que era el hijo de la promesa. Dices, bueno, hasta ahí suena lógico lo que Dios hizo. Eran hijos de diferente mamá, un hijo de la promesa y un hijo de la carne. Pero después Isaac se casa con una chica llamada Rebeca y tiene dos hijos, Esaú y Jacob, los dos hijos del mismo padre, hijos de la misma madre. Esaú era el heredero por ser el primogénito, pero ahí les da una promesa donde dice en el versículo 11, les dirige una palabra, más bien en el versículo número 11, si me va siguiendo mi hermano, dice: pues no había nacido ni habían hecho aún ni bien ni el mal, refiriéndose a esos dos hijos que iban a nacer, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor, o sea, Esaú servirá a Jacob, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí vemos que aunque Esaú era el heredero y que debió haber continuado la línea de la descendencia de la promesa, a Dios le plació bendecir a Jacob. ¿Por qué? Fue su decisión, a eso se le llama soberanía de Dios, mi hermano. Él decidió amar a uno y aborrecer a otro. ¿Por qué lo hizo? No me preguntes. Ambos eran, bueno, dice que esta promesa vino esta palabra vino a ellos antes de nacer, pero ya después, si nosotros vemos su historia, Jacob fue un engañador, fue un tramposo, y Esaú también, o sea, él llegó a formar el pueblo de Moab, que eran enemigos del pueblo de Israel. Aquí lo raro no es que los dos fueran malos, porque dice su palabra que no hay justo ni a uno. Dice su palabra que no hay justo ni a uno. Aquí lo que nos podría admirar y llamar la atención es por qué Dios amó a uno de ellos, siendo malos. Y esa es la misma pregunta que nos podríamos hacer todos nosotros: ¿por qué Dios nos ha amado a pesar de que somos como somos? Esa es una buena pregunta que nos podríamos hacer. Y es aquí donde Pablo deja entrever esta doctrina que es muy importante para nosotros, que se llama la elección soberana de Dios. ¿Por qué Dios elige a uno y por qué aborrece a otros? Y así como le hice la pregunta a mis hermanos el jueves, les vuelvo a hacer la misma pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿Por qué Dios te eligió a ti? ¿Tú sabes por qué estás aquí, mi hermano? ¿Por qué te eligió? ¿Sabes por qué te eligió? ¿Tienes tú en tu vida alguna cualidad, alguna característica que te haga merecedor de la misericordia y la gracia de Dios? ¿Cuentas tú con algo de ello? No estoy hablando de que si tienes dinero, si tienes talento, si tienes propiedades, si tienes una habilidad para tocar el instrumento, para hablar. No estoy hablando nada de eso. Delante de Dios nada de eso sirve. Acuérdate que Dios ve el corazón y no ve lo exterior. ¿Tienes tú algún mérito
que te haga merecedor de que Dios haya puesto en ti sus ojos? ¿Crees tú que había algo bueno en ti? Hay gente muchísimo mejor, ¿no? Vamos a decir la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a ayudar a los enfermos, tenían leprosarios, ella dio su vida, humanamente hablando tenía muchos méritos como para que a lo mejor Dios se fijara en ellos, pero sabemos que Dios no se fija en ese tipo de cosas, ¿no? Lo único que te hace ser acepto delante de Dios es que haya sido justificado por la sangre de Jesucristo, ¿no? Todo eso son obras del hombre. No tenemos nada que nos haga merecedores de la gracia y la misericordia de Dios. Yo les puse el ejemplo el jueves, el ejemplo que siempre utilizo de mi hermano Miguel, y yo les decía, ¿ustedes creen que el Señor llamó a mi hermano Miguel porque iba a necesitar que aquí hubiera alguien que tocara la guitarra? ¿Ustedes creen que lo llamó por eso? ¿Ustedes creen que lo llamó porque es guapo, alto, fuerte, como el rey Saúl cuando lo llamaron? Y lo llamaron por eso, porque el rey Saúl era un tipo que medía casi 2 metros y decía, no, si vamos a la guerra con Saúl nos va a guiar. Y buscaron al más guapo y al más fuerte. Pero sabemos en dónde terminó Saúl, ¿verdad? Y les ponía otro ejemplo. A lo mejor los que están como maestros de niños dicen, yo estudié pedagogía y pues yo le voy a servir Dios me va a llamar porque va a utilizar mis habilidades para que yo pueda enseñarle a los niños su palabra. ¿Tú crees que eso Dios escogió a lo vil y lo menospreciado? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estás de acuerdo, mi hermano? ¿Estás de acuerdo que no tenemos ningún merecimiento? Entonces es ahí donde entra la elección soberana de Dios. Es algo que yo te quiero hablar ahorita, mi hermano, que quiero que quede súper claro, porque hay muchos movimientos y muchas doctrinas que están tratando de desvirtuar esta verdad. Están tratando de desvirtuar esta verdad porque hay movimientos que dicen que el que tú te hayas acercado a Dios es porque tú decidiste aceptarle. Y tú no decidiste aceptarle, fue Dios el que te vio y fue Dios el que te atrajo a Él. Tú estabas encadenado, estabas amordazado, estabas con una venda en los ojos y tenías una manzana en la boca con un trapo ahí que no te dejaba ver, no te dejaba hablar, no te dejaba mover, porque estabas atado con cadenas por el pecado. Dice su palabra, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, no había nadie. La palabra nos enseña que el hombre por sí solo no busca a Dios. No busca a Dios. Bueno, hay algunos que sí buscan a un Dios que ellos puedan domesticar. Un Dios que me permita ser como yo quiera ser, hacer lo que yo quiera hacer, ir a misa cuando yo quiera y que al final me perdone todo. Ese es el Dios que ellos sí buscan a ese Dios, pero no es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que tienen ellos es una marioneta, es una caricatura de Dios. Y Dios es un Dios fuerte y celoso que castiga la maldad. Dios es un Dios lleno de misericordia, pero que también no tiene por inocente al culpable. Al culpable lo castiga. Su amor es grande, su misericordia es grande, lento para la ira y grande en misericordia, pero Dios no es la caricatura, ni el juguete, ni es un Dios doméstico, a tu modo, a tu gusto, como a ti te gustaría, cuando tú quieras, como tú quieras. ¿Cómo es la soberanía de Dios? ¿Cómo es la elección soberana de Dios? Voy a poner un ejemplo, mi hermano. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que todos los que estamos aquí no somos creyentes. Y por un minuto voy a imaginar, para que ustedes lo puedan entender, que yo soy Dios y que yo tengo unos billetes aquí en mi bolsa. ¿Sí? Voy a repartir. ¿De quién son estos billetes? ¿De quién son? Son míos, ¿no? Yo los traigo. Los acabo de sacar del cajero hace rato.
¿Sí? Son míos. Pero ¿qué creen que yo les quiero regalar? Pero yo voy a regalar a quien yo quiera. Yo soy un Dios justo. Y el que yo le regale mis billetes al que yo quiera, no me hace injusto. Por ahí al que no le toque, va a pensar que soy injusto porque no le di, ¿sí o no? Va a decir, ¿por qué le diste a uno y por qué le diste a otro? Pero ¿en dónde está la injusticia? Si el dinero es mío. Es como cuando tú cobras tu quincena y tú te vas a comprar ropa y llegas a tu casa y tu mamá te regaña porque compraste ropa y dices, pues era mi dinero, ¿no? Yo me lo gasté. Pues sí, pues era tu dinero. ¿Sí? No hay injusticia porque tú lo trabajaste y tú diste el dinero. Vamos a suponer, Luisito, ¿me ayudas? Luisito, voy a dar billetes de a 1,000 pesos. A ver, nomás no te vayas a ir. No te vayas a dar la fuga. Dales a quien tú quieras, rápido, a quien tú quieras. Menos a ti, brother. Menos a ti, rápido. Olivia, ¿me ayudas a dar otros? Dale tú a quien tú quieras, rápido. Rápido, rápido, rápido. Sí, imagínense que yo ya estoy repartiendo, que Dios ya está repartiendo la salvación y la vida eterna a quien Él quiere. ¿Sale? A ver, así de rápido. A usted, hermana Anita, le tocó. Qué bueno. ¿A te tocó, mi hermano Juan? ¿Y por qué no le tocó a Juan y por qué a ella sí, si son esposos? ¿Qué no se supone que Dios viene por matrimonios? ¿Sí o no? Pero le tocó a ella y a él no. ¿Sabrá Dios cómo anda mi hermano Juan? ¿Cómo andarás, mi hermano? ¿Quién sabe, verdad? Por algo no te tocó, diría yo, ¿verdad? ¿A quién más le tocó, mi hermano? A mi hermano le tocó, nada más a usted, igual. Pero resulta que a lo mejor mi hermana Rebeca a lo mejor hasta sabe más de la palabra que el hermano. ¿Y por qué le tocó a él si ella estudia más de la palabra? Y aquí también podríamos hacer la comparación con los talentos que Dios reparte, ¿no? ¿Por qué a uno les dio y por qué a otro no les dio? ¿Sí o no? Por ejemplo, a mi hermano le tocó un billete, pero ¿por qué le tocó a él si es la primera vez que viene, hermano? Es la segunda vez que viene. ¿Por qué le tocó a él si es la segunda vez que viene? El pastor tiene 30 años viniendo y no le tocó nada. A ver. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Qué diría? Dios es injusto, ¿no? Dios es injusto porque 30 años ya le invirtió a mi hermano algo, ¿no? Dice el pastor, de haber sabido, pues mejor me voy a... Pare de sufrir, allá hay más billete, allá sí no hubiera tocado. Allá todo les toca. Le regreso con la rayadita, ¿no? Entonces, de esa manera, mi hermano, pero miren, yo aquí tengo como otros 2,000 pesos. Bueno, vamos como 2,000 pesos. A usted le tocó 1,000, a él le tocó 500, pero yo en mi soberanía, yo se lo doy todo a usted. Le di mucho más que a todos los demás. Y ella ni los pidió y nunca se imaginó que iba a venir a Cristo. Así funciona la soberanía de Dios. ¿Cómo fue la selección? No sé. ¿Por qué le di más a ella? ¿Porque es mejor que todos ustedes? ¿Porque ella es mejor que todos ustedes juntos? ¿Por eso le tocó más dinero a ella? A mi hermano Miguel no le tocó nada y levantó la mano. Levantó la mano y no le hicieron caso. Por eso dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. ¿Sí o no? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Les decía yo que este es un tema que todavía nos va a llevar mucho tiempo estudiarlo, mi hermano, porque hay que entender muchas cosas. Hay que entender muchas cosas. Es un tema muy profundo. Esto es solamente a lo mejor un ejemplo muy vago, como para que te des una idea. Pero Dios así actúa, ¿no? A unos tiene misericordia,
y a otros no. Y lo vimos el jueves también, porque dice en el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, mi hermano. Yo estoy seguro que Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Amén. Pero tú dices, ¿por qué mi hermano, cada vez que le hablo de la palabra, al contrario, hasta reniega más de la palabra? Porque Dios, al que quiere endurecer, endurece. Al faraón endureció su corazón con un propósito de mostrar su poder y su grandeza. Yo les decía a mis hermanos, fueron 10 plagas las que Dios mandó para que Él dejara salir al pueblo de Egipto. Si hubiera sido la voluntad de Dios, a la primera plaga que Dios hubiera mandado, el faraón hubiera doblado su rodilla y hasta se hubiera ido con el pueblo de Israel. Pero Dios endureció su corazón para mostrar su poder en él. Entonces, mi hermano, dale gracias a Dios porque tuvo misericordia de ti. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no tiene misericordia de otros? No lo sé. No lo puedo explicar. Dice que las cosas secretas son de Dios. Y aunque Dios te lo explicara, mi hermano, estoy seguro que no lo entenderías, porque no estás capacitado para entender cómo Dios actúa y cómo Dios mueve las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, David no estuvo en la repartición y no le tocó. A unos les tocó y a otros no les tocó. ¿Ya vieron? El que se mueve no sale en la foto, mi hermano. El que se mueve no sale en la foto, ¿sí o no? ¿Ven? Bueno, podemos usar todo esto como ejemplo para entender un poco de cómo Dios actúa en su soberanía. Y les puse 2 ejemplos a los hermanos. Por ejemplo, Judas. Judas se perdió, mi hermano. Ayer le decía yo a mi esposa, me preguntaba, ¿por qué Judas se perdió? ¿Porque Dios lo tenía destinado para perder? No. Dios lo llamó a pesar de que él sabía quién era Judas. Lo llamó y le dio la oportunidad de arrepentirse. Caminó con Jesús 3 años. Y la noche que lo entregó, Judas se acercó a él y le dio un beso. Y Jesús le dijo, amigo, con esto entregas al Hijo del Hombre. Le dijo, amigo. Le estaba dando la oportunidad en ese momento que Judas se arrepintiera de lo que había hecho. ¿Y se arrepintió Judas? Sí se arrepintió, pero muy tarde. Y después fue y se ahorcó. Pedro lo traicionó. Cuando a Jesús lo atraparon, Pedro huyó y lo negó 3 veces. ¿Por qué Pedro no se ahorcó? Porque Pedro se arrepintió. Le dice el Señor, te han pedido para zarandearte, pero he rogado al Padre para que no falte tu fe. Pedro se salva por su voluntad. Su decisión a lo mejor hubiera sido huir lo más lejos posible, como lo hizo Elías, como lo hizo Job, como lo hizo el que mandaron a Nínive, Jonás, ¿no? Me voy lo más lejos que puedo y allá Dios no me va a ver y no me va a alcanzar. ¿Por qué Caifás muere? Pues porque no se arrepintió. Pero ¿saben quién era igual que Caifás? Pablo era igual. ¿Por qué uno murió y por qué al otro decidió derramar sobre él su gracia? Es la soberanía de Dios, hermano. Dios sabe lo que va a suceder contigo. Esto es parte del tema que estamos tratando, mi hermano. Dios sabe lo que tú vas a hacer. Su preconocimiento de todas las cosas, Él sabe todo lo que tú vas a hacer. Él sabe cómo vas a actuar. Pero Él no puede intervenir en tus decisiones porque Él nos ha dado algo que se llama libre albedrío. La última decisión tú la tienes de seguir o no, de aceptar o no, de arrepentirte o no. Él no puede interferir en eso
porque entonces ya te estaría robando lo más valioso que tú tienes, que es tu libre albedrío, que tú sigas a Dios y que decidas ser un esclavo por amor a Él. ¿Sí me explico, mi hermano? Esto es la soberanía de Dios. Soberanía de Dios en su elección, a quien elige y a quien no elige. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Tú no te preguntes si tú eres elegido o no. Tú estás aquí. ¿Cuál sería la respuesta más lógica? ¿Eres elegido o no, mi hermano? Amén, aleluya. Entonces, no te estés preguntando si te va a pasar lo de Judas, si te va a pasar lo de Caifás. O sea, tú esfuérzate. Por eso dice Pablo que hay que cuidar la salvación por temor y temblor, ¿no? Hay que hacer nuestra parte. Para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, está a nuestro lado, nos apoya. Entonces, esa es la elección soberana de Dios, mi hermano. Espero que se entienda un poquito mejor. Los billetes no son canjeables en la tiendita, ni son canjeables para la ofrenda. No vayas a decir, ya me voy a lucir con mi ofrenda. Esta de mí, para que vean cómo el Señor me ha transformado. Ahora sí, para que se hagan los baños ya mañana que empiecen a trabajar. Ok, pero esto, entonces vemos cómo entre que Pablo está explicando cuál es la situación del pueblo de Israel, lo que Pablo quiere que entiendan que hay un Israel espiritual y hay un Israel en la carne. No todos los judíos son hijos de Dios. Hay un Israel físico que es el ADN de Abraham, ¿no? Todos son descendientes de Abraham. Los fariseos y los saduceos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo, Dios puede sacar hijos de las piedras. O sea, ¿de qué les sirve ser descendientes de Abraham? Y hay otra línea que son los descendientes de la promesa de Dios, la cual llega hasta nosotros. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Toda lengua, tribu y nación estamos congregados para alabar su nombre. Nosotros somos descendientes de esa línea, de la promesa divina, de la promesa de Jesús. Nosotros somos de esa línea. Entonces ya ven cómo Dios sí va a salvar a un remanente de su pueblo, pero no al pueblo completo, a los que eran hijos según la promesa, no según la carne. Jesús no vino a salvar a los de la carne, vino a salvar a los que somos de la promesa. Nosotros somos de la promesa, ¿sale? Pero como siempre, pues hay ahí los inteligentes. Pablo se vuelve a enfrentar a un contrincante imaginario y Pablo se adelanta a sus preguntas. Dice, él está escribiendo esta carta a los romanos y les dice, mis hermanos, esto es así, 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 por esto, contextos bíblicos les está sustentando. Pero si tú me acompañas al versículo 14, nunca va a faltar por ahí el inteligente que diga, pues entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Porque a mí no me tocó nada. Pues no dice Jesús a los fariseos, dice, ustedes no vienen a mí porque no me aman. No vienen a mí no porque no crean mis señales. Ustedes no vienen a mí porque ustedes no quieren dejar su maldad. No porque no crean mis señales, porque ustedes están más cómodos en los que hacen. Entonces dice el inteligente, el humano que quiere evadir la responsabilidad que tiene delante de Dios, les dice, ¿Dios es injusto? En ninguna manera, ya lo vimos. Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia y se compadece del que Él se quiere compadecer. Y dice, no depende del que quiera. Yo hace rato puse en broma a mi hermano Miguel, que levantó la mano para recibir un billete y no le tocó nada. Pues no es el que quiere, no es el que corre, no es del que quiere con su propio esfuerzo alcanzar el favor de Dios, es el que Él quiere tener misericordia y del que Él quiere ser clemente. Y entonces dice en versículo 19, pero me dirán, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Se me adelantó mi hermano Miguel hace rato. Yo dije, chin, ya va a empezar a predicar, ya quiere su hora de alabanza, ya quiere su hora de enseñanza, y en el mismo, digo, ya está innovando, mi hermano, eso va a ser nuevo. Estaba robando los versículos, dije, ¿y ahora qué voy a decir yo? Les dice, aquí en el versículo 14, se levanta un hombre incrédulo, y dice, a ver, vamos a sentar a Dios ahí en esa silla. A ver, Dios, siéntate en esa silla y ahorita todos ustedes le van a preguntar todo lo que ustedes quieran acerca de por qué Dios es injusto, por qué Dios ama a unos más y a otros menos. A ver, empiecen a bombardear a Dios Altísimo, al soberano del universo, con sus preguntas. Y por eso Pablo les dice aquí el versículo 19, en el 20, perdón. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, ser humano? ¿Quién eres tú, hombre, para querer interrogar a Dios y decirle, ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? Dios te responde, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo te creé en el vientre de tu madre? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé las estrellas, el universo? Tú ni siquiera existías cuando yo ya estaba en la eternidad pasada. La eternidad quiere decir que no hay tiempo, no hay lugar, no hay forma. Y tú en tu pensamiento, que es nada delante de Dios, tú quieres interrogar a Dios y decirle, ¿por qué? ¿Eres injusto? ¿Eres injusto cuando haces eso? Yo te voy a poner, este ejemplo del alfarero era muy común porque en el Antiguo Testamento al profeta Isaías lo manda el Señor a la casa del alfarero, si tú te acuerdas. Lo manda a la casa del alfarero, y cuando Isaías llega, se da cuenta cómo el alfarero está trabajando con la masa, y la masa, el alfarero está queriendo hacer un vaso y el vaso se destruye. ¿Jeremías? ¿Isaías o Jeremías? Jeremías. El vaso se destruye y le dice Dios, yo soy el alfarero y puedo hacer lo que yo quiera con esa masa. Si no me gusta cómo es, la puedo deshacer y la puedo volver a hacer. Y como hace rato leyó mi hermano Miguel, puedo hacer con esa masa un vaso de honra o un vaso de deshonra. ¿Esto qué quiere decir? Puedo hacer con él un vaso para que ahí coma yo mi sopita cuando como, o puedo hacer un traste para ahí aventar la basura. ¿Te das cuenta lo que Dios puede hacer? Él tiene la potestad de decidir qué es lo que Él va a hacer con esa masa. Y con esa misma masa puede hacer un vaso de honra de tu vida, o puede hacer un vaso de deshonra para tu vida. Y tú no le puedes decir a Dios que es injusto. No le puedes decir a Dios que Él es injusto. Nosotros estamos aquí, mi hermano, por su gracia. La elección soberana de Dios es por gracia. ¿Estás de acuerdo? La elección, si quieres apúntalo, mi hermano. La elección soberana de Dios es por gracia. Y algunos se atreven a decirle a Dios que es injusto. ¿Tú quieres que Dios te trate con justicia? ¿Alguno se atrevería a pedirle a Dios que lo trate con justicia? Si Dios te trata con justicia, conforme a tu justicia, mi hermano, dice la palabra nuevamente, que no hay justo ni a uno. No hay justo. O sea, si Dios te tratara con verdadera justicia, lo que tú te merecerías sería que descendiera fuego del cielo y te consumiera. Y esa sería, y Dios te estaría tratando con justicia.
porque es lo que tú te mereces. Lo que tú te mereces es que Dios te consuma con fuego. ¿Sí? ¿Tú qué quieres? ¿Que Dios te trate con justicia o que te alcance con su gracia, con su misericordia? ¿Por qué me elegiste, Señor? De lo único que yo estoy seguro, que yo no hice nada para merecer tu gracia y tu misericordia. Y de mi justicia ni hablo, porque mi justicia no sirve de nada. Todo lo que yo pudiera hacer durante toda mi vida, todo lo bueno, lo que yo me esforzara por dar a los pobres, que vendiera yo todo lo que tengo y me quedara en la calle y me fuera yo a un leprosario y toda mi vida la dedicara yo allá, nada de eso me alcanzaría, ni siquiera para que Dios me volteara a ver. Así te lo digo, mi hermano, de nada te serviría. Pero en cambio, algo Dios vio en nosotros. Él nos amó, Él nos conoció desde antes y nos amó. Nos amó. Aquí lo importante es entender y conocer que Dios no podía pasar por alto nuestros pecados. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dice su palabra que Él es un Dios, en Éxodo, que es un Dios clemente, grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y como nosotros éramos culpables, por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que en su Hijo, ahí colgado en la cruz, toda la ira de Dios se descargara sobre Él, y entonces ahora Dios nos ve a nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús. No por lo que hagamos, mi hermano, nosotros, por lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Por eso somos merecedores de esa gracia y de esa misericordia. Entonces no confundamos la justicia de Dios con la gracia y la misericordia de Dios. Eso es bien importante, mi hermano. Espero que no los esté yo confundiendo, mis hermanos. Entonces, no podemos juzgar, no podemos decir que Dios es injusto, porque sabemos que todo lo que nosotros hagamos, Él no lo acepta, sino que es por su amor y su misericordia. Fíjate cómo hemos venido aprendiendo en la lectura del libro de Romanos, que la salvación y la misericordia de Dios, desde el principio hasta el final, es de Dios. Y yo hace rato te lo decía, que nuestra vida depende solamente de Dios. No depende para nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Si nuestra vida y nuestro caminar en el Señor dependiera de nosotros en 5 minutos la echaríamos a perder. En menos de 5 minutos ya hubiésemos perdido todo. Pero como todo esto depende de Dios, de su amor, de su misericordia, por eso es que podemos estar. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros ya estamos glorificados, los que estamos en Cristo, dice Pablo perfectamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación. Y si me acompañas a Gálatas 4:28, quiero nada más confirmar esto que el Señor nos está hablando, que nos está hablando Pablo. Si me acompañas a Gálatas 4:18, dice 4:28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Sí lo tienes, mi hermano? Nosotros como Isaac, o sea, nosotros los gentiles, aquí se está hablando a los Gálatas, una iglesia formada mayoritariamente por gentiles. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco, ustedes son hijos de la promesa y entran en este llamamiento.
Efesios 1:15. ¿Por qué el Señor nos llamó? Efesios 1:15. ¿Por qué el Señor nos llamó? Ahí está la única respuesta que yo te puedo dar, mi hermano. Efesios 1:15, si me acompañas, subráyala con fosforescente para que no se te olvide. Efesios 1:15. ¿Por qué nos llama el Señor? La última parte de ese versículo. Por el puro afecto de su voluntad. Porque Dios te amó. Esa es la única respuesta que yo te puedo dar. Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Porque a Él le plació. ¿Tú encuentras otra respuesta más lógica? No la hay, mi hermano. Por el puro afecto. Porque a Él le plació amarnos. Dice Pablo que ahora vemos como a un espejo, pero cuando estemos con Él lo veremos cara a cara y podremos entender muchas cosas. Acompáñame ahí adelantito, Romanos 11:33. Romanos 11:33. ¿Cómo debemos de interpretar esto de la elección soberana de Dios? ¿Por qué Dios me ha elegido? ¿Por qué Dios me ha amado a mí? Pablo lo único que dice en esta doxología es: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundidades, está hablando que el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios es tan grande y tan profundo. Y luego continúa diciendo: cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, Señor. Romanos 11:33. Cuán insondables, o sea que no se pueden conocer, no se pueden entender, son inescrutables, no los puedes entender, mi hermano. Tu mente no te da para que entiendas esto. Tu mente no te da para que entiendas esto. Si tú entendieras esto, ya lo hemos dicho, tu mente explotaría así. Explota tu mente. No estás capacitado para entender esto. Porque el versículo 34 dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio consejo alguna vez? ¿Tú sabes de alguien que le haya dado un consejo a Dios acerca de cómo crear el cielo, cómo crear la tierra, cómo crear al hombre, de qué hacer o qué no hacer, de quién tener misericordia y de no tener misericordia? ¿Te imaginas tú a alguien de nosotros al lado de Dios y diciéndole: sí, a él sí, porque me cae bien, a la hermana no, porque se duerme, y a ella de este lado no? A ver, ¿tú te imaginas todo eso, mi hermano? No. Nadie, Dios no acepta el consejo. No hay nadie que le pueda dar consejo a Dios. O dice en el 35: ¿quién le dio primero a Dios para que le fuera recompensado? Para que Dios tenga una deuda con él, que diga: es que yo he hecho a Dios. Dios no le debe a nadie, hermano. Él nunca ha aceptado nada de nadie, porque de Él y por Él y para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estas son las únicas respuestas que yo puedo hallar acerca de esto, mi hermano. El por qué el Señor elige y el por qué el Señor es soberano en lo que Él hace. No hay quien le pueda mandar, no hay quien le pueda enseñar. Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Acompáñame, Deuteronomio 29:29. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 29:29. Y ahí nos va a enseñar, confirmando la palabra, Deuteronomio 29:29. Dice así: las cosas secretas, lo que Dios se guarda para Él solamente,
pertenecen a Él solamente. ¿Ya te diste cuenta, mi hermano? Las cosas secretas son de Él, de nadie más. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, cuando Dios nos quiere mostrar su grandeza, nos quiere mostrar su gloria, el Señor nos la muestra. Pero las cosas secretas que solamente son para Él, son de Él. Solamente las cosas secretas pertenecen al Señor. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Voy a terminar el texto de Romanos, mi hermano, para el incrédulo que le preguntaba a Pablo que si Dios había fallado en el plan de salvación para con el pueblo judío, y que esa era la gran preocupación que Pablo tenía. Y Pablo les da 4 textos bíblicos del Antiguo Testamento donde les dice, versículo 20, Romanos 9:24, Romanos 9:24, a los cuales también Dios ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Hace rato también lo leyó mi hermano. Llamaré a un pueblo mío que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Dios llamó a un pueblo que no era su pueblo. Su pueblo era el pueblo judío, su primogénito, su escogido, ya lo vimos, al que le dio la ley, al que pudo ver sus maravillas. Pero dice, llamaré a un pueblo mío que no era mi pueblo, a la no amada, a la amada. Y yo recuerdo que aquí en este texto Dios le dice a Oseas que vaya y que tome por mujer a una prostituta. Y así es como Dios ve a su pueblo, como una prostituta. El pueblo de Israel que se prostituía con otros dioses. Y le dice a Oseas, ve y toma una prostituta y vas a tener hijos con ella. Y esa es una figura de Dios tomando a una mujer infiel para limpiarla. Así es como Dios ve al pueblo de Israel. Y le va a decir a la que no era amada, a la que no conocía, ahora le va a decir amada. Esa es la primera respuesta del por qué nosotros estamos aquí y por qué el pueblo de Israel no, mi hermano. Y el versículo 26, y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. La promesa era para el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero ve ahora, mi hermano, hasta dónde ha llegado esta promesa, hasta la iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Estamos a miles de kilómetros de Israel y hasta acá ha llegado, en donde no se llamaría hijos de Dios, ahora se les llaman hijos de Dios viviente. Somos hijos del Dios viviente. Versículo 27, y también Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, también solo un remanente será salvo. Pablo está basando esta enseñanza en la misma palabra. Es solo un remanente del pueblo de Israel. Acuérdate que hay hijos de la promesa y hay hijos físicos, el ADN de Abraham, del pueblo de Israel. Y ese remanente que será salvo, por supuesto que son los hijos de la promesa. Y dice, 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Seguimos en Isaías, y como antes dijo en Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El pueblo elegido de Dios, el pueblo adoptado, el que era el primogénito de Dios. Dios dice esto de ellos. Si Dios no hubiera dejado un remanente de su promesa, nosotros hubiésemos llegado a ser como Sodoma
y Gomorra. Y tú sabes lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos bajo fuego y no quedó más que el carboncito. Y así Dios veía a su pueblo como Sodoma y Gomorra. Lo que se merecían ellos, si ellos querían justicia, era que Dios los hubiese destruido. Pero Dios aplicó su gracia y su misericordia. Si Dios no nos hubiera dejado un remanente, el pueblo de Israel hubiera terminado siendo peor que Sodoma y Gomorra. ¿Tú te sabes esa historia, mi hermano? ¿Por qué los destruyó? ¿Por qué los destruyó? Si Dios no nos hubiera dejado un remanente a esos hijos de la promesa, ese remanente del pueblo de Israel, hubiera llegado a ser peor que Sodoma y Gomorra. Quiero terminar con esto, mi hermano. Es importante que tú entiendas esto del llamado soberano de Dios. Es importante que tú entiendas cuál es la situación del pueblo de Israel. Pero en lo práctico, esto nos debe de dar una gran confianza, mi hermano. Nos debe de dar una gran confianza a nosotros que somos la iglesia y el pueblo de Dios, de saber que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Que yo puedo estar padeciendo, que yo puedo estar sufriendo, como hace rato lo dije, vi a hermanos muy quebrantados, pero eso me da la confianza de que Dios está haciendo su parte. Dios tiene toda su maquinaria trabajando día y noche para que se cumpla su plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Esa es la certeza que te debe de dar, el que tú entiendas que tú tienes un llamamiento divino y que su propósito se va a cumplir en tu vida. ¿No te anima eso, mi hermano? ¿No te anima? ¿O qué prefieres que te diga? Que saliendo de aquí vas a recibir una herencia de un pariente lejano que tú ni conocías y que te dejó $100 millones, como pasa en las películas de novelas. Eso no va a suceder, mi hermano. Eso no va a suceder. Tú vas a salir de aquí con la confianza y con la certeza de que el plan y el propósito de Dios se está cumpliendo en su vida. Pase lo que pase, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni las muerte, ni la vida, ni lo profundo, angustia, preocupación, hambre o desnudez, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, y su propósito se cumple. Ese es el propósito de Dios, que se cumple sí o sí. Bien, continuamos con este tema, mi hermano. Hay mucho más que aprender a este respecto, muchos textos más que revisar, y repito, es importantísimo que los entiendas, porque por ahí te van a llegar a querer meter alguna idea rara, y lo único que tú te tienes que acordar es que la salvación, de principio a fin, solamente es de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que toda la honra y toda la gloria se la lleve Él. ¿Sí? Ok. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta promesa firme que tenemos, Señor. Firme como la roca, firme, Señor, como lo eres tú, Señor. Una roca firme, una roca fuerte, en la cual podemos sustentar y establecer nuestras vidas. Nuestra fe es inconmovible, Señor, gracias a esta palabra que tú nos das, Señor. Séllala en el corazón de cada uno de mis hermanos. Séllala, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Señor, y que podamos vivir, Señor, con esa confianza, sabiendo que tú tienes en nuestras manos nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.